descartan desde ya esa posibilidad. Es decir, una juntucha, se reúnen y entre ellos resuelven quién es el candidato. Eso no va a ocurrir. Porque esencialmente no es por egocentrismo, por mezquindad, no, es porque cada uno de ellos tiene el derecho a postularse y cada uno de ellos tiene un programa distinto al otro. Y tiene un programa distinto porque son corrientes políticas distintas. Esto es Cabildeo Digital. Muy bien, Amalia. Cambiamos entonces de tema, dejando ya toda esta parte de la guerra en el ámbito legislativo, para hablar de lo que han sido, Amalia, hasta este momento, 10 entregas del programa Candidatos que estamos produciendo en esta alianza interesantísima entre Cabildeo Digital y Datapolis.bo, este programa que hemos inaugurado hace unas semanas, un par de meses. Déjame decirte, Amalia, que hemos entrevistado a las siguientes personas para que la gente vaya recordando. Hemos entrevistado a Ronald McLean, a Tuto Quiroga, a Vicente Cuellar, a Agustín Zambrana, a Amparo Vallivian, a Samuel Doria Medina, a Carlos Bert, a Manfred Reyes Villa y a Juan del Granado, además de un sondeo que hemos publicado sobre qué dice la gente que nos observa recurrentemente en el programa Candidatos, en último momento, sobre los que se plantean como precandidatos a las elecciones del próximo año. Interesantísimo porque, como tú al principio del programa, dijiste, hay varias maneras de entender la unidad y me gustaría conocer tu criterio de cómo has observado a través de estas entrevistas cómo está yendo este esfuerzo por la unidad, si realmente va a haber o no. Hoy día sale la entrevista a Juan del Granado, que le recomiendo verla. Estará tanto en los medios Cabildeo Digital como Datapolis. Yo creo que ya la pueden ver, ya está liberada para todo el público. Es una entrevista muy interesante que Cacho me permitió aclarar qué es lo que está en discusión. A ver, uno habla de unidad y entonces hay muchas formas de entender esa unidad. El sentido común, el sentido político de la población y también el sentido político que debería primar en todos los agentes de la política de la oposición o de las oposiciones, es que si no hay un solo candidato con gran respaldo popular, el MAS va a volver a ganar las elecciones. Por más golpeado que esté el MAS, cualquiera de sus dos fracciones, y resuelvan como resuelvan los conflictos que tienen los masistas, tienen más posibilidades de ganar que una oposición dividida en varias fracciones. Esa es la premisa por la cual se habla de unidad. Muy bien, todo el mundo hace con la cabeza un gesto de afirmación. Sí, queremos la unidad. Pero, ¿qué se entiende por unidad? Y ahí viene el problema. Todos han descartado, Cacho, todos han descartado la posibilidad de que se reúnan todos los precandidatos, que son como 30, con algunos más fuertes que otros, unos más grandes, con más tradición política y otros más jóvenes, con menos influencia, en fin, que se reúnan todos, se miren las caras y digan, bueno, muchachos, acá a ver cómo resolvemos uno de nosotros que sea el candidato. Eso no va a ocurrir. Samuel Doria Medina es el que ha conversado, se ha reunido con más políticos o precandidatos o como lo quieras llamar,
al reunirse y al discutir con todos ellos la posibilidad de una unidad que no se vislumbra, porque no puede vislumbrarse, ya deslinda sus responsabilidades y dice: yo me reuní con todos, yo ya cumplí, yo ya hablé, y bueno, nadie quiere, ¿qué podemos hacer? Es que esa forma de unidad no puede surgir, Cacho, porque atenta contra el derecho democrático de cada uno de ellos de autopostularse a la presidencia y de defender sus propios criterios políticos, que en general hay un común denominador, ¿no? La restitución de la democracia y evidentemente una política económica de emergencia. Eso está claro, porque es la realidad la que impone estas soluciones. Pero lo que nunca va a ocurrir es que se reúnan y que entre ellos resuelvan a ver quién va a ser el candidato. Eso no va a ocurrir. Descartemos esa posibilidad. De hecho, por eso políticos como Juan del Granado, como otros, Tuto Quiroga, Manfred, Carlos Mesa, de entrada dicen: no hay posibilidad de unidad, es decir, este mecanismo de unidad, porque es imposible que tú le digas a Carlos Mesa: ¿sabes qué? Tú no, por esto, tú no vas a ser el candidato. Vaya, ¿y tú quién eres para decirle eso a Carlos Mesa? O que Carlos Mesa le diga lo mismo a Chalibert: oye, Chalibert, vos no tienes posibilidad, etcétera. No, todos tienen el derecho a autopostularse, Cacho. Y ninguno se va a bajar de la carrera electoral porque su competidor se lo diga. O sea, descartemos eso. De tal modo que el esfuerzo de Zambrana, de Agustín Zambrana, de los búnkers que arrastró a 4 precandidatos, entre ellos a Vicente Cuellar y a Amparo Vallivian, se han reunido, han firmado un documento esperando que los grandes se sumen a su iniciativa, cosa que no ha ocurrido. Hay otro candidato, un abogado, que citó con carta a Manfred Reyes Villa, a fulano, a sutano, y vengan acá que vamos a discutir la unidad. No, eso no va a funcionar, eso no va a avanzar para ningún lado, ¿no? Los 4 que han firmado en Santa Cruz están esperando que los otros se unan a su proyecto. Bueno, digamos que tengan éxito. Digamos que a esa reunión vaya Tuto Quiroga, vaya Manfred, vaya, además de ganarse un golazo político, búnker, que por supuesto no asistirán porque no quieren darle ninguna credibilidad a Agustín Zambrana, pero digamos que lo logre. ¿Qué pueden sacar en esa reunión? ¿Quién de todos se van a mirar las caras y van a decir: qué maravilla que el candidato sea fulanito o fulanita? Eso no va a ocurrir, Cacho. Todos descartan desde ya esa posibilidad. Es decir, una juntucha, se reúnen y entre ellos resuelven quién es el candidato. Eso no va a ocurrir. Porque esencialmente no es por egocentrismo, por mezquindad, no, es porque cada uno de ellos tiene el derecho a postularse y cada uno de ellos tiene un programa distinto al otro. Y tiene un programa distinto porque son corrientes políticas distintas. O sea, descartemos esa posibilidad. Segunda posibilidad, que es la que plantea Chalibert y también... Es decir, lo plantea clarísimo Chalibert y lo plantea clarísimo Juan del Granado. Partiendo de que Juan del Granado dice: yo no voy a ser candidato, nada, yo estoy aquí para empujar ¿qué? Un polo democrático, y Chalibert dice: queremos reunir a los precandidatos y ver si podemos juntarnos en un programa mínimo. Yo creo que al final el esfuerzo también de Agustín Zambrana va a terminar en eso, a ver si puede haber un agrupamiento molecular de los más similares, ¿no?
juntar a todas las fuerzas, no importa, obviamente, del campo de la oposición, grupos, partidos, comités cívicos, personalidades, en fin, que más o menos piensen de manera similar y que se agrupen en torno a determinadas personalidades. Eso es muy posible. Es decir, que Vicente Cuéllar aglutine a organizaciones, grupos, inclusive otras candidaturas que decidan apoyar a Vicente Cuéllar. Esa no es la unidad, esa es la agrupación en torno a determinados núcleos referentes, que está muy bien. Por lo menos empezamos a esa dispersión infinita a agruparla, ¿no?, molecularmente en torno a determinadas personalidades y programas. Y yo creo que estamos en esa fase. Y eso es muy positivo. En vez de 30, van a quedar 10 y después quedarán 8. A mí me parece eso muy bien. Eso me parece muy bien. Entonces, todos aquellos que les parece que Carlos Mesa es una opción interesante, positiva, es posible que se vayan aglutinando en torno a Carlos Mesa. Los que piensen que hay que apoyar a Juan del Granado, tal vez con miras municipales, pero que esa corriente podría apoyar a Vicente Cuéllar, eso está muy bien. No es la unidad de la que estamos hablando, ¿no? Pero ya es una agrupación, esa dispersión ya se va agrupando, ya va tomando cuerpo en corrientes políticas más claras. ¿Qué es lo que plantea Ver también? Dice, hagamos un programa mínimo común y vamos a aglutinarnos en torno a ese programa único común. Muy bien, pero a eso le falta el personaje, el candidato, el liderazgo político. Y en ese proceso se va a tomar meses, Cacho, se va a tomar meses. ¿En qué queda la propuesta de MacLean? Que yo la suscribo. Yo creo que al final, cuando ya, Cachito, estén en la fase de inscribir las candidaturas, que ya busquen alguna sigla que sea legal, que les permita, con personería jurídica, que les permita inscribirse, cuando se vea que hay 8, 10 candidaturas y que eso va a la derrota segura, al margen del Tribunal Electoral, es posible que la propuesta de MacLean pueda surgir, es decir, quedaron 8, bueno, los 8, no se les pide a ninguno que renuncien a su candidatura, no se le pide que a ninguno renuncie a su programa. Lo único que se les pide es que se sometan a unas primarias abiertas, es decir, a la consulta popular. Y eso me parece que podría ocurrir. ¿Para qué una consulta popular? Para que en esas primarias la gente escoja uno entre esos 8. Y que al escoger a ese único candidato, los otros 7 se retiren del proceso electoral, porque así lo ha decidido la gente. No una encuesta, sino el voto popular que se organice como se organizó, por ejemplo, la recolección de firmas pidiendo un cambio en la justicia. Y eso podría darse. Es decir, si al final de esta reagrupación quedan 7, 8, 5 candidaturas, ¿cuál de esos 5 va a ser el candidato de la oposición? Bueno, vamos a unas primarias abiertas, aunque sea muy próximo a la elección, para presionar para que los otros se retiren. Y yo creo que eso se puede dar. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos en la fase primero de la agrupación
de los similares, de los que coinciden más en torno a algunos programas y algunas candidaturas. Y eso está muy bien, es muy positivo, es muy positivo. Yo creo, Cacho, amigos que nos siguen, que estamos en esa fase que yo la veo muy positiva. Adicionalmente, Amalia, hay un dato nuevo, un elemento que, si se concreta, puede de alguna manera tener su peso en este proceso rumbo a las elecciones nacionales para el oficialismo y para las oposiciones. Y es que está en un afán el Tribunal Supremo Electoral, primero lo dijo Hassan Teufel como una declaración, pero parece que además está tomando otro tipo de iniciativa, y es de no realizar las primarias este año, porque según lo que establece el calendario electoral en nuestro país, este año serían las primarias, el 25 las nacionales y el 26 las regionales. Por el tema de las elecciones judiciales, se retrasó las judiciales y entonces ha desmadrado todo el calendario. El Tribunal Supremo Electoral incluso ha dicho que está en la posibilidad de convocar una especie de cumbre entre el órgano electoral, los partidos políticos y la Asamblea Legislativa para de una vez acordar las cosas y un poco ajustar ahí cómo se van a realizar estos eventos electorales. Si es así, si hipotéticamente las elecciones primarias se llevarían al siguiente año, da esta opción a las oposiciones de reunirse por lo siguiente, Amalia, por lo que he entendido de tu explicación. Va a haber una especie de junte, de reunión, de agrupación molecular, como tú has dicho, de corrientes de precandidaturas y de partidos políticos que seguramente se reconocen naturalmente. Te voy a poner dos ejemplos. Agustín Zambrana, Antonio Saravia, que es de los libertarios de Bolivia, qué sé yo, algún otro partido más inclinación hacia la derecha, sectores conservadores, se van a reconocer casi naturalmente y quizás puedan juntarse y establecer lo que Juan del Granado nos dijo, un polo de unidad. Nos ha dicho, ¿cuál polo? ¿No? Puede ser un polo que esté buscando ser la referencia desde la derecha de nuestro país. Quizás al centro se coloquen Unidad Nacional, con Samuel Doria Medina, Carlos Bert, qué sé yo, el propio Juan del Granado, y Vicente Cuellar, que es una expresión más popular, digamos, viniendo desde Santa Cruz, conformen su propio polo de unidad. Y tercero, quizás pueda establecerse un polo de unidad partiendo de Tuto Quiroga. Está corriendo un video, aparentemente, de una entrevista que le hace Carlos Valverde, nuestro compañero, a Amparo Vallivian, en la que en este video Amparo dice, yo encantadísima de apoyar a Tuto Quiroga, quizás por Jaray. Quien queda medio al margen de todos estos escenarios es Manfred Reyes Villa. He dicho, yo voy solo, no necesito todavía de estar juntando, a no ser que haya la gente que se venga a acoplarse a mi propuesta, pero yo voy a ir solo. Entonces, se van a ir dando estas agrupaciones moleculares y, por tanto, van a pasar efectivamente a este segundo momento que tú dices, ya de una compulsa a nivel de la población, las preprimarias, como ha planteado Donald McClinton. Y en este escenario, en esta segunda fase, habrá que ver si hay la voluntad como para que puedas todos someterse con el compromiso de que el que pierda se retira y más bien apoya a quien vaya a ser ganador, como lo dijo Amparo, ¿no? Amparo fue bien clara en eso. Dijo, la idea es buscar un mecanismo por el que los que pierdan apoyen. Yo voy a apoyar. Lo único que me interesa es que salga el MAS del ejercicio del poder y lo voy a hacer con mucho compromiso. Entonces, ese mecanismo, ese compromiso, verá si se cumple o no se cumple, porque estamos hablando de política y en política todo puede ocurrir a mal, ¿no? Entonces, para mí, el elemento que puede tener un peso específico es esta posibilidad de traspasar las primarias al próximo año para ver si eso les da tiempo a estas iniciativas desde las oposiciones, o tal vez un mecanismo como para también demorar las cosas y que no se pongan de acuerdo y que lleguen ahí medio corriendo
haciendo sus papeles a último momento los opositores, y se presenten varios y le den opción al masismo en cualquiera de sus versiones a ganar las próximas elecciones nacionales. Cacho, hay que aclarar que hay dos tipos de primarias. Las primarias que, de acuerdo a ley, las primarias que organizaría el Tribunal Electoral, que ha anunciado que posiblemente no se hagan, que anulen las primarias de ley, porque no se pueden hacer dos elecciones en un mismo año. Entonces no pueden llevar las primarias al próximo año, porque el próximo año hay elecciones nacionales, entonces no pueden hacer elecciones primarias y elecciones nacionales. Entonces el Tribunal Electoral está pensando en eliminar las primarias, pero esas primarias son primarias dentro de cada partido, donde participan solo los militantes, ni siquiera simpatizantes, solo los militantes inscritos en ese partido. El único partido que tiene miles de inscritos es el MAS. Ahora no se sabe si son más de Arce o más de Evo, pero es el único partido donde esas primarias podrían ser masivas. En los otros partidos, además, no hay un requisito de un mínimo de participantes, nada. Es una formalidad, Cacho, es una formalidad. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de esas primarias. Estamos hablando de unas primarias abiertas que no están en la ley y que no necesitan el aval ni nada del Tribunal Electoral. Son elecciones convocadas por alguien que no se sabe quién, pero que tiene el aval de todos los partidos de oposición, para que todos los partidos de oposición, todos los candidatos de oposición se sometan al escrutinio popular y que la gente vaya a votar, se autoorganice para que toda la población opositora escoja su candidato en esas elecciones internas, pero es voto popular, al candidato que lo va a representar. Entonces, así ya estén inscritos, Cacho, 7, 8 candidatos, ya estén inscritos. Si se hace unas primarias abiertas, pues esas primarias abiertas determinan quién queda para que los otros retiren sus candidaturas, cosa que se puede. En fin, pero para eso falta mucho que recorrer todavía, mucho que recorrer. Y yo creo que, bueno, el debate está abierto y les recomendamos ver la entrevista con Juan del Granado, que apunta a esta discusión. Sí, además que es bastante lógico, ¿no?, de que se vayan reuniendo en función de afinidades ideológicas, programáticas, partidarias, e incluso hasta de pasados y presentes políticos, ¿no? Vicente Cuellar, por ejemplo, fue en su momento militante, miembro del MIR, Juan del Granado lo propio, Samuel Doria mismo de lo propio. Entonces, Carlos Berg también fue diputado del MIR. Entonces, quizás ahí se reconozcan y vean que es más fácil establecer una especie de unidad en base a una especie de columna vertebral política en el pasado. Eso es un ejemplo. Y lo otro es que la posibilidad, como lo mencionó en su momento Amparo Vallivian cuando la entrevistemos, es que se establezca con mucha claridad la cantidad de variables. Ella dice que son 32, de las cuales hay que escoger cuáles nos van a servir para unas preprimarias, unas primarias abiertas, ¿no? Si ese mecanismo, por ejemplo, ¿no?, es decir, todos los ciudadanos del padrón electoral estarán habilitados para participar en estas elecciones primarias, con algunas salvedades. Por ejemplo, que no haya posibilidades de votación en el exterior, por ejemplo, o si se permite, ¿de qué manera? Imagino que puede ser a través de los sistemas electrónicos. Entonces, todas estas cosas tienen que quedar claras para todos, para que luego no haya que a mí no me han dicho, me han engañado, he sido traicionado, no sé qué, no sé cuánto, y todo este esfuerzo pegadito a la elección del próximo año quede en nada, y otra vez un fracaso de las oposiciones por sacar del poder al MAS en cualquiera de sus versiones. No, Cacho, acá lo importante, como dicen, es la voluntad política.
se somete Tuto Quiroga a un escrutinio, compite con el resto de los candidatos de oposición, porque si gana el candidato es Tuto Quiroga. ¿Se somete a ese riesgo, corre ese riesgo o dice, saben qué, yo no me someto a nada y yo sigo con mi candidatura? Pero eso se verá el próximo año, Cacho. Es adelantarnos. Lo importante es que la discusión ha empezado. Yo creo que eso es lo más rescatable de toda esta discusión. Un añadido último de mi parte es el tema de los partidos, ¿no? Porque todo esto, mira, te voy a poner otra vez un ejemplo. Ponte que se reúnan Carlos Bert, Amparo Vallivian, Vicente Cuellar, Agustín Zambrana, todos, pero no tienen partido. Y hipotéticamente, es un ejemplo, ningún partido dijese no les vamos a dar porque, bueno, porque estamos en otra. Entonces, caramba, no tienen posibilidad alguna de entrar incluso en las primarias abiertas. No tienen. Dado el otro caso, que haya partidos que decidan ir solos. Lo he visto bien entusiasta con Johnny Fernández, que sí tiene partido, está correctamente habilitado y diga, yo le voy a meter solito. Además, con ganas de dividir a la oposición. Entonces, caramba, todas esas cosas también hay que tomarlas en cuenta en todo este tiempo para saber que también puede haber este tipo de cosillas, ¿no? Que haya partidos que decidan correr o que decidan agrupar para también intentar dividir o presentar varias opciones desde las oposiciones. Eso es, Cachito, eso es. Bueno, la discusión está abierta y nosotros nos vamos porque ya le hemos dado muchas largas al asunto. Sí. Te agradezco mucho la paciencia de todos los amigos que nos escuchan y bueno, será hasta la próxima. Nos despedimos, Cacho. Muchas gracias por todo. Sí, nos despedimos, amigas, amigos, en este esfuerzo conjunto de Datapolis.bo y de Cabildeo Digital, con lo importante, con las últimas noticias que analizamos cada día. Hasta luego. Hasta luego. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.